Bienvenidas y bienvenidos, esto es... Leer es un viaje. Y hoy toca vídeo de libros que han sido adaptados A la gran pantalla. Quédate y así descubres nuestras recomendaciones, ¿vale? Te esperamos. ¡Hasta ahora! Leer es un viaje. Disfruten del trayecto. ¡Hola, Irra! Hola, Miri. ¿Qué tal, cariño? Muy bien, ¿y tú? Muy bien y muy contenta y agradecida de que hayas vuelto, que hayas venido aquí a leer Es un viaje conmigo otra vez, al vídeo que nos gusta tanto hacer, que es el de las adaptaciones al cine, el de libros adaptados a la gran pantalla. ¿Cuántas recomendaciones nos traes? Pues mira, yo te traigo 3 recomendaciones y luego pues una en común que de la que hemos estado hablando, que también pues eso, queremos hablar un poquito porque es una recomendación y es una obra literaria y también cinematográfica que nos toca mucho y que nos gusta a los dos. Así Vale, que... yo también traigo 3. ¿Empezamos? ¿Quieres empezar tú? Vale, cuando quieras. Vale, pues Irra, empezamos. Primera recomendación. Pues mira, tengo aquí un libro de una autora irlandesa que escribía con seudónimo R.A. Dick y es El fantasma y la señora Muir. Es una historia muy romántica, pero también es una especie de cuento de fantasmas para adultos. Es una novela que a mí me gustó mucho. Vi antes la versión cinematográfica porque es un gran clásico de la historia del cine y eso, como hemos hablado muchas veces, no me impidió ir a la base literaria, leerla y disfrutarla también muchísimo. Te cuento un poco. Estamos a principios del siglo XX en Inglaterra. Lucy Muir es una mujer que ha quedado viuda recientemente de un hombre del que no estaba enamorada y entonces decide pues coger las riendas de su propia vida y decide alquilar una pequeña casita cerca del mar, en la costa, e irse a vivir allí con sus 2 hijos. La casa, además, el alquiler es una ganga y es una preciosidad, es una cabaña muy bonita, pero resulta que tiene un hándicap y es que hay un fantasma viviendo en ella. Con fantasma incluido, venía en el anuncio. Con fantasma incluido. Baño, 3 habitaciones, cocina independiente y fantasma. Muy luminoso y fantasma. Estupendo, sí, sí. Pues este fantasma es el capitán Daniel Gregg y es un antiguo marino, un capitán de barco, que al principio pues está un poquito incómodo con la visita de Lucy, intenta espantarla como a los demás inquilinos, pero ocurre que ella no se va a dejar amedrentar por un simple fantasma. Así que deciden vivir juntos y empieza a crearse entre ellos una relación muy personal. Se va creando una amistad y el vínculo llega a ser tan grande que acaban incluso enamorándose. ¿Pero acabas de contar todo el libro? No, que va, hay mucho que contar. Esto solo es el principio. Ah, amigo. Y la verdad es que es una obra que me ha gustado mucho porque según tú vas leyendo y ves cómo de repente va creciendo la relación entre el fantasma y la señora Muir, que ella es la única persona que puede verla, pues tú empiezas a pensar si tal vez el fantasma existe de verdad o si es fruto de la imaginación de ella. Y tal vez es una especie de alter ego, porque el fantasma una cosa que tiene es que la trata como un ser inteligente y como un ser capaz de tomar decisiones. Este libro también es una crítica a la infantilización que se ha hecho muchas veces de la mujer, porque Lucy Muir es una mujer que es delgadita, tiene un aspecto muy frágil y la gente no la toma demasiado en serio. Es precisamente este capitán, el capitán Gregg, el que aprende a valorarla y le da un poco de fuerza para que sea capaz de tomar sus propias decisiones en la vida. ¿Y cuando viste la película, luego qué tal el cambio a leer el libro? Pues mira, me gustó mucho porque es cierto que, a ver, la película está un poco simplificada. Lo que tiene de maravilloso la película es que es capaz de reflejar todo lo que quiere hablar la escritora. Es decir, esa historia de amor tan bonita, pero también esa idea de una mujer que intenta tomar las riendas de su destino, que
que lucha por tener esa independencia, eso está también en la obra cinematográfica. Y puedo decir que la película es una auténtica maravilla. Hay ciertas diferencias. Una de ellas, la principal, es que en la versión literaria nunca ves al fantasma, solamente conocemos el aspecto del Capitán Greg por un cuadro que hay en el salón. Pero claro, eso cinematográficamente pues no hubiese quedado muy bien. Sobre todo, además, teniendo a los actores que tenían, que eran Rex Harrison, el famoso actor británico, y la fascinante Jim Tierney, una de las actrices más recordadas del cine clásico, porque tienen una química espectacular. Y entonces eso de que puedan verse, el juego también con las sombras, la fotografía en blanco y negro, que estuvo nominada al Oscar, la música de Bernard Herrmann, y todo ese ambiente hace de ello como una especie de cuento de hadas gótico muy, muy, muy bonito y muy recomendable de ver. Me la apunto. Apúntatela, tienes que leer el libro y en este caso también visión obligada de la película. Seguro que te va a gustar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la recomendación que traigo yo ahora es un libro que me leí a principios de año. Tú sabes que a mí me gusta mucho leer libros que me lleven a otras partes del mundo. Con lo viajera que tú eres. Y con este libro pues hice un viaje a Japón. El libro se llama Dorayaki. Está escrito por, voy a mirar la chuleta porque además el libro no lo tengo, lo he dejado prestado. Dorayaki, y el escritor es Durian Sukewama, ¿vale? Luego la adaptación al cine, que está adaptado por Naomi Kawase, tiene otro nombre. El libro se llama Dorayaki y en la película se llama Una pastelería en Tokio. Ajá. Entonces, este libro en un principio puede parecer el típico libro que, bueno, típico, no me gusta decirlo así, pero bueno, los libros que ahora se están leyendo mucho, que gustan bastante, que son estos libros asiáticos, cozies, que hablan de pastelerías, de librerías, de té, de gatitos. Pero este libro, aparte, tiene un trasfondo. Detrás de todo ese ambiente cozy que te puede dar una pastelería en Tokio, tiene un trasfondo social muy, muy interesante, que no voy a contar porque lo guay es ir descubriéndolo según lo vas leyendo. Dorayaki empieza con un hombre que tiene un negocio pequeñito donde hace dorayakis. Él al principio los hace trabaja un poquito con desgana, porque él no es es un hombre que está... Los dorayakis son como los pastelitos. Sí, los que son como dos pastelitos rellenos. Aquí los hemos comido mucho de chocolate, sí, pero los verdaderos están rellenos de una pasta de judía dulce. Entonces este hombre pues está, por diferentes causas que iremos descubriendo, está muy desmotivado. Entonces tiene el negocio un poquito para sacarlo justo, no invierte mucho tiempo en él, o sea, lo justito. Él hace la masa, pero la pasta es comprada, no es muy elaborado. Y de repente aparece una mujer de unos 70, 80 años, de un aspecto de una mujer muy mayor, con deformidades en las manos, se ve que el aspecto físico no es muy bueno. Y quiere trabajar con él. A él le parece una locura, porque es una mujer muy mayor, pero al final, por algo que pasa, ella acaba entrando a trabajar en la pastelería y se crea una amistad muy bonita y es que es difícil, es que no quiero contar nada. Vale, nada, tú cuenta lo que puedas. Detrás de la historia, detrás tanto de ella como de él, hay dos historias que son muy diferentes, pero a la vez son muy iguales. Y te va contando el paso de las estaciones con el cerezo, el sakura que tienen en la puerta. Es muy bonito. En la película podemos vivir
todo ese proceso del cerezo cambiando de estaciones, que visualmente es precioso. Bueno, la película es muy bonita y también es jodida, ¿eh? Porque además hay un... Es que no, de verdad, que cuanto más diga, se estropeo cosas, entonces Sí, no lo voy que a queda decir más. claro. Pero hay un trasfondo, o sea que Dorayaki no es un libro feel good, cozy, Ay, que... eso es lo que... O sea, es un libro que tiene un trasfondo muy... Un trasfondo que a mí me dejó noqueada. Me Vale. gustó mucho. Claro, es que lo que... Porque al principio la impresión es de que es una película, una feel good movie, Sí, es como que me que sí, encantan, que hay ¿eh? algunas que salen estupendas, pero sí que es cierto que no invitan tanto a la reflexión y tal. No, ahí en esta, por lo que estás Sí, contando, sí, es todo sí, lo sí, contrario. sí. Es una gran lectura, de verdad. Me gustó mucho. Pues me lo apunto Me yo gustó también. mucho. Habla mucho del trabajo bien hecho, de cómo ponerle mimo a las cosas. Muy bonita. Pues lo Dorayaki. veremos. Torayaki. Vale, siguiente recomendación, Irra. Pues mira, yo ahora me voy a ir a la literatura y al cine de terror. Y entonces voy a recomendar una novela que escribió un autor bastante famoso en los años 60-70, Ira Levin, y me estoy refiriendo a La semilla del diablo. Es un título, ¿vale?, que surgió aquí en España porque en realidad el libro y también la película se llama Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary. Y bueno, si el libro es bueno, es bastante interesante. Te puedo decir que la película para mí es una de las grandes obras maestras que se ha hecho en la historia del cine y sobre todo del cine de terror. Ahora dudo si la he visto, ¿eh? No lo sé. Pues... Dudo si la he visto. Porque en los 90, yo creo que los que crecimos en los 90 vimos mucho cine de terror. Yo creo que el cine de terror claro. era... A veces viéndolo así, tapándonos la cara, pero la verdad es que es una gozada. Rosemary Woodhouse es una joven que junto con su marido Guy, que es actor en paro, pues va a vivir a un apartamento en un antiguo edificio de Nueva York que, bueno, pues es un poco peculiar. Es un edificio muy antiguo en el que se supone que pasaron algún tipo de fenómeno extraño, se habla de canibalismo y, bueno, pues cosas que tienen que ver con la brujería. Allí, pues se conoce a un vecindario, sobre todo formado por gente muy mayor y de ancianitos y ancianitas bastante encantadores, pero que también son un poco metijones. O sea, se meten un poquito en la vida de ellos. El problema vendrá cuando en esa especie de idílico comienzo de vida matrimonial entre Rosemary y Guy, pues aparezcan unos sueños extraños y posteriormente con el embarazo de Rosemary empiece a tener extrañas sensaciones de que hay algo que no funciona muy bien en sí misma y en lo que está pasando a su alrededor. Porque empieza a tener la idea de que está siendo perseguida por un grupo de adoradores de Satán que quieren apropiarse de ese niño. Claro, es un embarazo bastante complicado. Y lo que no sabemos es si verdaderamente las sospechas de Rosemary son ciertas o si estamos ante simplemente, pues eso, un problema emocional y mental de ella por tener un embarazo un poco... Otra vuelta de tuerca. Sí, es lo que tiene. Fíjate que a mí me gusta mucho este tipo de novelas o de historias que consiguen, o sea, que intentan no dártelo todo demasiado encaminado, sino intentar que tú intentes llegar a tener tu punto de vista, intentar llegar a tu propio camino. Como dice una amiga mía, con narradores no fiables. Eso. O sea, que ellos te están contando algo. Sí. Eso pasa, por ejemplo... Pero no sabemos cuál es la realidad exacta. Claro. Me gusta. Cuando hay un narrador cuando estamos hablando que es un narrador que está ahí dentro de la historia metido, pues también tiene su propia visión, es subjetivo. Claro, a mí me gusta mucho cuando leo libros narrados en primera persona,
Porque claro, cuando es en primera persona te está contando cómo lo siente esa persona. ¿No? Lo que hay alrededor pueden ser 1000 cosas diferentes, pero te está contando cómo lo siente ella. Y Su versión. es su versión y Claro. me gusta. Eso siempre es subjetivo. De todas formas, esta es una novela muy interesante, es muy buena, pero la adaptación cinematográfica es una maravilla. A mí está entre las mejores películas de la historia del cine, para mí. La dirigió Roman Polanski en el año 68 y además, fíjate que en los años 60 ya sabes que estaba el movimiento hippie, esa revolución cultural contra el dogmatismo religioso, entonces proliferaban también pues mucho, tanto el ateísmo como pues el adorar a otros dioses, el culto satánico, era también la época de las drogas. Sí. Es decir, pues eso, aparte de la marihuana, pues las drogas psicotrópicas que te hacían tener viajes, ver cosas que a lo mejor no podías ver. Entonces sí que entorna y incide mucho en la época en la que está escrito. Pero, bueno, en el caso de la película es tan buena y, bueno, la protagonista fue Mia Farrow, en uno de sus primeros papeles protagonistas. Hace una interpretación fantástica. Era un papel que se disputaban actrices como Jane Fonda o Natalie Wood, que al final decidieron rechazarlo. Y la dirección de Roman Polanski consigue no solamente trasladar todo el argumento de la novela, sino crear una atmósfera gótica dentro de un contexto que es totalmente distinto. Estamos hablando del Nueva York de los años 60. No tiene nada que ver con una casa perdida en un páramo en la Inglaterra victoriana ni nada por el estilo. Pero es maravillosa. Está muy bien escrita y, sobre todo, muy bien dirigida. La versión cinematográfica hay que verla. Quiero leerlo. Te voy a dar una frase que dicen en la película y es la siguiente. Y también en la novela. El nombre es un anagrama. Ahí lo dejo. Ahí te quedas. Muy bien, bueno, pues yo voy a seguir un poquito por donde lo has dejado con el rey de la novela de terror. Bueno, no sé si el rey, pero sí probablemente el que más ha escrito y el que más ha vendido. Oh, el más comercial sí que lo es. Stephen King. Sí, el más comercial. Bueno, yo It la vi antes de embarcarme en estas 1500 páginas. Yo había visto la adaptación. Vale, hace 1000 años vi la miniserie que hicieron en los 90, el 97, ¿o no? Ya ya en los años 80, creo yo. Bueno. La adaptación, que era una miniserie. Luego, cuando en el 2017, creo que hicieron la nueva versión, que fueron dos capítulos. Una se estrenó en el 2017 y el segundo capítulo en el 2019. Me suena algo así, ¿vale? Entonces yo vi los dos episodios pues cuando lo estrenaron hace 7 años o por ahí, más o menos. Pero ahora me he embarcado en It. A ver, te digo que me he embarcado también porque lo he leído en lectura conjunta y esto ayuda mucho. Y ha sido súper guay leerlo porque dentro de esas 1500 páginas, bueno, yo creo que todos es conocido que Stephen King se enrolla mucho y que de 1500 páginas este libro podría tener fácilmente 1000 y no pasaría nada. Entonces, un tercio. Sí. Yo creo que sí, pero se enrolla mucho. Entonces, haberlo leído acompañada ayuda. Luego, este libro tiene una parte que luego, si quieres, fuera de cámara, hablamos de ella, porque no lo voy a reventar aquí, pero sí que hubo una parte que nos hizo sentir bastante mal. Es casi al final y fue, hostia, es que me están entrando ganas hasta de dejar el libro. Es algo que no me gustó nada, creo que está muy fuera de lugar. Entiendo que él cuando escribió It era otro tiempo, probablemente él lo vería de otra manera. A mí, a día de hoy, me incomodó muchísimo y creo que no soy la única, pero bueno, también, bueno, la lectura es para también... Bueno, yo creo que estaba fuera de lugar.
Luego Vale. te cuento fuera de cámara si te, Vale, si vale, te apetece. genial, cuéntame. Quitando esas dos cositas, It es una maravilla. Una maravilla No sé si que, atreverme yo con... que habla sobre los miedos de las personas, ¿sabes? A ver, It, todos lo conocemos como un payaso, Sí, pero en sí. realidad el payaso es solo una de las versiones que tiene It, porque It se representa en el miedo de la gente, o sea, puede tener muchísimas... O sea, que es la idea de... It es la idea del miedo, el terror, los terrores Claro. que todos tenemos se puede manifestar de varias formas, Sí, ¿no? entonces It a lo largo del libro tiene muchísimas versiones diferentes. Sin embargo, en la película lo más famoso es el payaso, que da mucho miedo, es que da Sí. miedo. Los payasos siempre han dado mucho miedito Y el actor que lo hace en la película es que lo borda, es que está muy bien. La escena, que es la primera escena, que no voy a destripar nada, la primera escena de el barquito pasando por la alcantarilla y asomándose. Es un poquito... Pennywise, se llama el payaso, asomándose por la alcantarilla y el niño con el chubasquero amarillo, es que ya esa escena da miedo. La película, a mí, la primera parte, que es en la que salen los niños, porque claro, esto va desde que es un grupo de niños, los perdedores, que son niños que han sufrido bullying, que son los apartados a los que se ríen de ellos, a los que pegan, a los que maltratan, pues se crea el grupo de los perdedores. Entonces va desde ahí hasta la edad adulta, aunque hay un parón entre medias que no se ven. Y eso está luego en la segunda parte, ¿no? Claro. Es la segunda película. Yo he de decir que a mí la primera película me gustó más porque yo creo que los actores que hacen de niños lo hacen mejor. Eran mejores que los adultos. Ya que veas, a lo mejor 3, 4 años de estudiar arte dramático, prepararte y luego de repente llega un niño y ¡pum! Con esa imaginación que tienen los chicos. Entonces, lo y también la primera parte, joder, es que para nosotros todo lo que tiene que ver con la época de grupos de chavales en los años 80, esas todo pandillas eso, de amigos claro. que salían, terminabas del cole y ya la te echaban a la calle. Es que gusta mucho esos veranos. Pero la segunda parte también está chula. Yo creo que es una buena película. Y me apetecía traer It para contarte una cosa que yo me he enterado hace poco, que yo no sé si tú sabías. ¿Tú conoces un proyecto que se llama Dollar Baby? No. Pues tú no te has preguntado nunca por qué prácticamente todas las películas de Stephen King están adaptadas al cine. Uy, perdona, todas las películas. Todos los libros de Stephen King, incluso los cuentos pequeñitos, tienen una adaptación al cine. Algunas muy malas, otras muy buenas. Fíjate, Carrie o Misery, sí, por ejemplo. Pero prácticamente todas sus películas están adaptadas al cine. Pues él tiene un programa que desgraciadamente terminó, creo que terminó en el 2023, porque la persona que lleva ese programa, la mujer que lo dirigía, ha muerto, y es que él cedía los derechos de autor, sobre todo de sus cuentos cortos, a grupos de estudiantes por €1. Entonces, pasada, claro, ¿no? la pasada que podían, gente que estaba estudiando cine, podía hacer una adaptación de un cuento pequeñito de Stephen King. Entre ellos, creo que uno de los que salió de ahí es La Gran Marcha, creo que se llama, que es esta que, no me lo he leído, ni la he visto, la película, que no pueden parar, es como un maratón y no pueden dejar de andar, porque si dejan de andar se mueren o les pasa algo. No, Eso no lo conozco. Pues creo que esa está adaptada con este proyecto que se llama Dollar Baby. Me parece algo súper generoso. Sí, hombre, una iniciativa... Claro, y tú imagínate... Es un hombre que tiene que tener, pues, imagínate, dinero a raudales. Claro, tú imagínate estar estudiando cine y poder adaptar un relato de Stephen King. Sí. Un relato, no 1500 páginas. Luego, pues hay directores ya más de nombre que han hecho sus películas. A mí, por ejemplo, de él me gustan mucho las adaptaciones literarias que hizo de Misery,
de Carrie, que son fantásticas. Yo creo que para mí son las mejores Van a hacer adaptaciones. otra de Carrie ahora. Otras ya se han hecho varios remake y tal. O sea, Me van a suena hacer que lo he oído, ¿eh? No Se hizo sé si... además un remake hace poco con Julianne Moore, hace unos años. No lo sé. Me suena que en algún momento he leído o he oído que iban a hacer Carrie. No lo sé, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero me suena. Y una de las últimas que he visto que te recomendé el otro día fue La vida de Chuck. Bueno, La vida de Chuck, perdón. Sí. Que a mí me gustó muchísimo y es de un relato cortito y a mí me gustó mucho. La tengo pendiente para ver. Sí. Y nada, pues yo quería traer It porque tú también flotarás. Y nada, pues esta es mi aportación, It. Tercera recomendación, Irra. Bueno, pues ahora te voy a presentar El acontecimiento. Librazo. Una novela de Annie Ernaux que fue recientemente, hace unos años, Premio Nobel de Literatura. Y bueno, es una autora muy interesante porque lo que hace es escribir sobre todo autoficción. ¿Qué es la autoficción? Para los que no lo sepan, bueno, pues es un poco hablar de su propia vida, mezclarla con elementos también de su propia imaginación, de su creatividad y convertirlo en una obra literaria. Entonces, el acontecimiento, Annie Ernaux se retrotrae a los años 60, cuando ya era una jovencita de unos 20 años y era estudiante de letras en la universidad. Ella viene de una familia pues pobre que está trabajando, tienen un pequeño bar con el que sobreviven, pues eso, currando a destajo. Mira, sobre este tema que estás hablando, te recomiendo que leas Los armarios vacíos, porque justo ahí habla de la relación con sus padres en esa época en la que ellos trabajan en un bar, ella empieza a estudiar, empieza a relacionarse con gente de un estatus diferente al de sus padres y cómo te lo cuenta, y lo que te cuenta, tela. Fíjate, pues es uno de los que tengo pendiente leer de ella, ese y La mujer helada. Te Pues dejo mira, que continúes, perdón. Nada, no, estupendo. Todo lo que puedas decir y que pueda aportar más, pues fíjate, ya me lo llevo yo para mí. Pues en ese momento, ella es una estudiante brillante, becada, y de repente, pues en esa vida universitaria, pues en la que sale, disfruta de su tiempo libre, de sus amigos y amigas, tiene una relación amorosa fugaz y se queda embarazada. Entonces, eso que no se lo espera le lleva a una diatriba enorme. Por un lado, pues eso es asumirlo, ser madre y tener que dejar sus estudios, ¿vale? Eso también puede conllevar a una vida más precaria y a pues, renunciar a ciertos sueños como los que puede ser desarrollar una carrera profesional, porque ella quiere ser profesora, ¿vale? Pero es una vía para lograr su sueño máximo, que es escribir y poder vivir de ello. Entonces, la otra opción es el aborto. Pero claro, esto no es posible porque en aquel momento, a mediados de los 60, en Francia era ilegal abortar. Entonces, ella empieza a pensar que ya no quiere tener ese hijo, que no es el momento de ser madre, y se encuentra con un montón de piedras en el camino para intentar, pues eso, ejercer su propio derecho a elegir sobre su cuerpo y a no ser madre. Eso le llevará a algunas situaciones y a hacer elecciones que a lo mejor no son las más adecuadas, pero bueno, eso ya lo dejamos para que lo vea él. A mí este libro, porque además que claro, Annie Ernaux, que te lo cuenta todo a bocajarro. Es que lo dijiste tú muy bien el otro día cuando me hablaste, dijiste que lo dice a bocajarro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que al hablar de sí mismo, dicen que los mejores escritores son los que hablan sobre cosas que han vivido. Entonces, ella habla mucho desde las tripas, desde los sentimientos más viscerales. Sí. Pero luego además tiene una técnica y tiene una forma de narrar tan buena que eso es lo que le hace tan especial y que su literatura tenga tanta calidad. No, tiene pasajes el libro que... Wow. Pone los pelos de punta. Sí. Pero yo no he visto la película. Pues la película además la puedes ver y de forma gratuita porque creo que está en RTV y para mí la película fue una auténtica maravilla. Está a la altura del libro. El director, además, el hecho de que sea también una mujer la que lo dirige, lo hace doblemente especial.
tener una mirada femenina. Audrey Diwan es la directora. Hay una diferencia entre lo que es bueno, la película, es decir, trata muy bien toda la sinopsis del libro, pero hay una diferencia y es que el libro es mucho más reflexivo. Aquí la narradora, la propia Annie, habla un poco desde la distancia, reflexionando. Y sin embargo, en la película tú te metes de lleno en lo que es la acción real y vives prácticamente casi en primera persona la situación de Anne, la protagonista. Porque, bueno, la actriz que lo interpreta, una chica muy jovencísima, es una actriz llamada Ana María Bartolomei, es una actriz franco-rumana, es extraordinaria, hizo una interpretación maravillosa. De hecho, la película se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia, la mejor película, y también el César a la mejor actriz revelación para ella. Es una maravilla, me gustó muchísimo. Y fíjate, es una cosa que hablamos de lo importante que es saber diferenciar literatura de cine, cosas que funcionan muy bien a nivel literario, pero que cinematográficamente no. Claro, es que son lenguajes diferentes. Claro, así Audrey Diwan, la directora, tuvo la inteligencia de decir, no quiero ser tan reflexiva, no quiero que el ritmo se ralentice, hacerlo todo demasiado intelectual, quiero coger la verdadera vivencia de Annie y contarla desde dentro. Quiero verla ya. Así que pues la tienes que ver. Está, ya te digo, es que además está gratis para verla. Creo que en RTVE se puede ver. Vale. Así que, muchas gracias, me gusta esta recomendación. Pues gracias a ti. Mi tercera recomendación, antes de decir el nombre, te voy a contar. Es un libro, que es un libro muy cortito, tiene 200 y poco páginas. Empecé a leerlo. No pude parar de leerlo. Cuando terminé, dije, no sé si me he enterado algo, pero a mí me ha flipado leer esto. Bueno, pues... Digo, no sé si sé de qué va esto, que luego, evidentemente, sí que ya reposándolo vas sacando y sí sé de lo que va el libro. Pero en un principio es, ¿qué es esto? Pero no puedes dejar de leer ni un minuto. Súper trepidante. Bueno, dime el título ya que me tienes en ascuas. El libro se llama Distancia de rescate y está escrito por Samantha Schweblin. Hace poco se ha llevado un premio que no recuerdo el premio. Creo que ha habido polémica con el premio o algo, pero bueno, yo como no me entero de nada, no lo sé. Vale, Samantha Schweblin es que el apellido se las trae. Samantha Schweblin es argentina. Y Distancia de rescate, el título lo que significa es, la distancia de rescate es la distancia que tengo para ayudarte si te pasa algo. O sea... ¿Dónde pongo el límite, no? No. Si yo estoy aquí, a lo lejos hay una piscina y está mi hija, ¿cuánto tiempo tengo para ir a ayudarla si se la pasa algo? Eso es la distancia de rescate. Sí. Lo que te aleja de esa persona, si necesita tu ayuda, ¿cuánta distancia hay para que puedas ayudarla? Esto le pasa mucho a nuestra protagonista con su hija. Por eso se llama Distancia de rescate. ¿Qué te cuento de este libro? Te voy a contar súper poco. Yo lo siento mucho, vale, porque es que esto sí que hay que ir, cuanto menos sepas, mejor. La película me ayudó. Creo que la película ayuda mucho a cuando has terminado y has dicho, ¿what? ¿Qué es esto? Te ayuda mucho a aclarar ideas. Porque luego, esto que hablabas de que no te lo dan todo mascado, aquí no te dan nada mascado. Aquí te lo tienes que masticar. Te lo masticas tú y luego cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Este libro empieza con un niño que está con su madre, bebe agua del río y algo le pasa al niño, como una intoxicación. Entonces le lleva corriendo desesperada a una curandera que hay y lo que la curandera le propone, que la única manera para que este niño se salve es hacerle una migración de almas. O sea, su alma
se iría a otro cuerpo y otro alma vendría a su cuerpo y así entre el alma y cuerpo diferentes podrían luchar contra ese elemento que le ha intoxicado y poder salvarse. Uf. Flipa, ¿no? Sí, un poco... El libro empieza así. Y luego, de repente, conocemos a otra mujer que viene a pasar unas vacaciones a una parte de Argentina, a esta parte, es una parte más rural, ella viene de una zona más urbanita y se viene a pasar unas vacaciones con su hija a esta zona más rural. Aquí estas dos madres se conocen y cosas pasan. Vale. Cosas pasan que vamos a vivir. El libro todo el rato es una conversación entre una de las dos madres en un estado febril con el hijo de la otra. Todo es una conversación que lo que les hace es llevarles a un lugar para conocer un hecho que pasa en Argentina, una problemática muy importante que pasa en Argentina. Tú este libro te lo puedes llevar por que sea algo más de terror o algo más de imaginación, como hablabas tú, Sí. pero con un trasfondo social. No puedo decir más. Bueno, ya has dicho bastante, ¿eh? Ay, ya por lo menos un poco de qué va el libro y tal. Sí que... No puedo decir más. La película. La película lleva otro ritmo. Es que es imposible llevar el ritmo trepidante que lleva el libro. Es que, o sea, fíjate que es no al revés paras, normalmente. No paras. No puedes parar. Normalmente es al revés. Normalmente siempre es una película, es mucho más rápida visualmente y tal que el propio libro. La película es más lenta. ¿Qué tenemos en la película? Creo que te ayuda a despejar algunas cosas que se te han podido quedar ahí en el limbo. También me ayudó mucho leer reportajes sobre ciertas problemáticas que pasaban en Argentina. En Argentina en el momento. Sabes que el contexto es importante. ¿Pero qué tiene la película? Pues tiene a dos actrices que te mueres. Y una de ellas es española, que es María Valverde, que la conocemos por ser Baby, o ¿cómo se llamaba? En A 3 metros sobre el cielo. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama esta muchacha? Es que A 3 metros sobre el cielo no es una de mis pelis favoritas. Yo me acordaba por ejemplo, de La chaqueta de bolchevique. Vale, pero lo siento mucho, conocimos a María Valverde en A 3 metros sobre el cielo, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa muchacha empezó ahí y luego creo que ha tenido una carrera muy buena en Chile, por ejemplo, porque yo creo que está casado con un compositor... Está casado con uno de los mejores compositores de música de orquesta chileno. Sí, no me acuerdo. Se llama... es que han hecho un documental hace poco sobre él. Bueno, da igual, no estoy hablando de su marido, estoy hablando de ella. Bueno, pues María Valverde hace un papel extraordinario, ¿no? Sí, además ella es la que viene de la ciudad al campo, entonces ella tiene otra manera de hablar, de ser. Y luego tenemos, que lo tengo aquí apuntado, a Dolores Fonzi. ¿La conoces? Sí, es una actriz. Yo no la conozco. Muy buena. Bueno, pues ella es la que vive en esta zona más rural, la que lleva el peso de vivir en esta zona, de todo lo que conlleva encima de ella, que hace un papel. Están las dos. Maravillosas, ¿no? Que te mueres con las dos, están además preciosas. Y la película es muy bonita, tiene una fotografía muy bonita. Entonces creo que es un complemento ideal. Dolores Fonzi es además directora y ganó el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana por la película Belén. Hace poco también tuvo un premio en San Sebastián y tal. Y ese también salía en Truman, la película con Ricardo Darín. ¡Ay, Truman! Claro. Me encantó Truman, tío. Sí,
pues Truman con Es la Javier amiga. Cámara, sí, La amiga de Javier Cámara, o bueno, de Ricardo Darín. de Ricardo Darín, La creo que sí. amiga. Ah. Así es, ella es una Es actriz verdad. argentina muy... Y también es la que interpreta el personaje de Clara en la serie de La Casa de los Espíritus. La No nueva la he serie. visto, no la he visto. Pues no veas la película sin leer Sin el leer libro. el No te, libro. no te Estupendo. lo puedo dejar porque lo cogí de la biblioteca. Vale, no te preocupes que lo buscaré. Pero 200 páginas tiene el libro, 220, y te lo Devoras, vaya. Y te lleva mucho a debate también. Es un libro de los que es guay luego para debatir sobre ello. Vale, pues me lo Pues apunto, nada. qué bien. Me encantó, me encantó. Vale, 3 pues y 3 ya. 3 y 3, y vamos a terminar con la recomendación en común que traemos, Sí, que bueno, pues también queríamos dar nuestro pequeño homenaje, nuestro humilde homenaje a Marjane Satrapi, que ha fallecido sí, recientemente, la creadora de Persépolis. la creadora de Persépolis y de otras obras literarias, pero bueno, sí que es cierto que podemos hablar de Persépolis. Yo solo he leído Persépolis. Claro, Persépolis es su obra magna y además de ser una gran, es una escritora historietista, también es era directora de cine y fue la que, junto con Vincent Peronot, otro codirector, pues decidieron hacer la adaptación cinematográfica de Persépolis. Bueno, yo he de decir que Persépolis es una de las primeras novelas gráficas, porque yo he empezado a leer novela gráfica hace poco y ahora se está convirtiendo en uno de mis mayores, no sé si hobbies, pero vamos, que me estoy disfrutando mucho con la novela gráfica. Y Persépolis fue una de mis primeras novelas gráficas que leí y creo que es la novela gráfica que la gente que no lee novela gráfica lee. Sí, y que además debería leer porque sobre todo es nuestra, fíjate, tiene en común con Annie Ernaux, que también está hablando un poco de su propia vida, es un relato autobiográfico. Marjane Satrapi es de origen iraní, persa, y bueno, pues habla un poco sobre su infancia. Primero conocemos a Margie, la pequeña Margie, siendo una niña, cómo va creciendo, se hace adolescente, luego una joven adulta. Ahora es esa niña que está viviendo en una Persia que se abre un poco a la luz al principio. De repente, claro, porque estamos hablando termina la dictadura del Shah de Persia, empieza a haber una transición a la democracia, y esa niña que es fan de Bruce Lee, le encanta las artes marciales y le encanta la música como el Pink punk. Floyd. El punk. El que punk. Llevaba la camiseta, el punk nunca muere. Es que yo con Persépolis, junto con Persépolis, junto con leer Lolita entera, con estos dos libros, yo entendí la situación de Irán. Claro. Cómo empezó y cómo nos ha llevado al Irán que conocemos a día de hoy. Pero además eso, de repente esa especie de apertura a la democracia, a la libertad, se viene truncada por un golpe de Estado y también luego por una guerra, en el que además todo esto no es algo que ocurre solamente en Oriente, sino que tenemos los occidentales mucha culpa de ello. En principio, simplemente pensar que esa dictadura había sido apoyada, por ejemplo, por un país como Inglaterra, la dictadura del Shah de Persia, que pues se apropió de un poco bastante del petróleo de Irán, y luego cómo, por ejemplo, es decir, desde Occidente, nosotros, cuando llega el conflicto entre Irán e Irak, nosotros de repente vendemos armas a los dos bandos para que se maten entre ellos y nos enriquecemos a través de la muerte. Sí. Aparte del contexto, lo importante es cómo va esa niña evolucionando y también en un momento dado, porque ella viene de una familia que cree en la democracia. Una familia súper abierta. Abierta. Eso también es una cosa muy importante y dice mucho de Marjane, tanto del personaje de la novela gráfica como de ella en realidad. Y es que es una mujer con una fortaleza interior y con unas convicciones tan grandes, es parte de esa educación que ha recibido que por desgracia no la reciben
la gran mayoría de las mujeres en este tipo de... Bueno, yo tengo una cosa que decir. Creo que según voy leyendo, voy conociendo diferentes personajes que nos cuentan su historia. Creo que hay muchas más personas con rebeldes que Sí, están sí, en claro. contra y mujeres rebeldes que están en contra del régimen donde viven, Sí, sí. pero que no lo conocemos. Sí, sí, no lo conocemos, pero también... No lo conocemos y nuestra idea al final es que todas las mujeres de estos países son sumisas. Y no es así. No, Lo que no, pasa no, es que claro, claro que no. no pueden ser de otra manera a ojos del mundo. Pero de puertas para adentro o donde ellas lo pueden demostrar, son mujeres muy rebeldes, muy luchadoras y muy Sí, sumisas. claro. Incluso cuando se crearon las manifestaciones en protestas contra las dictaduras que tuvieron, las mujeres salieron a luchar y hubo un momento en el que esto sale tanto en Leer los Militantes Eran, no sé si en Persepolis sale, que llega un momento en el que ellas dicen, queremos protestar porque nos están obligando a llevar el velo, porque antes no era obligatorio en Irán. No, claro. O sea, en los años 70 no era obligatorio, lo podías llevar o no lo podías llevar. Y decían, eso ahora mismo son pequeñeces, vamos a luchar por los problemas colectivos de todos. Claro, lo que les pasaba a las mujeres eran pequeñeces y ahora vemos cómo están. Pero claro, lo que pasa es que en una sociedad que es represora, siempre son las mujeres, aunque sigan teniendo ese espíritu rebelde, las que se les impide desarrollarse, salir, a veces hasta estudiar o estudiar de una forma sesgada, es decir, desarrollarse profesionalmente y poder vivir tranquilamente y sin tener que ocultar su cuerpo. Vale. Entonces es muy... La película me gustó muchísimo. La película es que lo bueno que tiene es que es una traslación total, directa. Sí. Es decir, es una película animada, es una película de animación. Los dibujos son muy similares sí. A las ilustraciones de la novela gráfica, porque además son realizados también por ella, por Marjane. Entonces, yo creo que si no has leído la novela, ver la película de Persepolis es maravilloso porque es que vas a ver la novela gráfica. Puedes hacer las dos cosas, que está muy bien, o puedes hacer una u otra y te vas a llevar el mismo resultado. Sí. Además, luego también me gustaba mucho cuando ella se va a vivir a Europa, es decir, cómo nota el choque y el contraste cultural con la sociedad occidental y cómo también la visión que tenemos los occidentales del mundo ellas, del mundo oriental y de ella. De repente es como que la ven como si fuese una especie de... hay un momento que ella dice, piensan en nosotros que somos unos salvajes. O sea, no. Sí. Bueno. Se dan cuenta que es una sociedad tan avanzada. Sí. Yo de Marjane Satrapi, que también he leído y he visto otro cómic, otra novela gráfica que ella también escribió y que posteriormente llevó al cine, que se llama Pollo con ciruelas. Y también es muy buena, es una especie también de cuento de hadas ambientado en Teherán y que la recomiendo. Vale. Bueno, un cuento de hadas, un cuento de amor, pero con esa atmósfera prácticamente de cuento para adultos. Yo tengo aquí en mis estanterías, mira, Mujer, Vida, Libertad, que es una de sus últimas obras, que es una novela gráfica, un cómic cooperativo. O sea, ella se puso en contacto con varios autores de novela gráfica y va sobre la historia, perdóname que me tenía que haber aprendido el nombre, pero bueno, luego hace unos años hubo una chica que por llevar mal el velo fue ejecutada. Sí. Pues es la historia de esta historia. Entonces, en este libro es una historia cooperativa. Varios autores han escrito juntos esta historia. Entre ellos tenemos a nuestro amado Paco Roca, que, bueno, pues Paco Roca es el gran referente que tenemos hoy en día en lo que es en España es muy creador de novela gráfica aquí en España. No me lo he leído aún, ahí lo tengo. Una cosa importante es que ella dijo que iba a hacer todo lo posible
para que este libro llegase a todas las mujeres de Irán de manera gratuita. Entonces yo dije, este libro hay que comprarlo para apoyar esta causa. Ahí lo tengo muchas ganas de leerlo porque además vamos a ver diferentes clases de ilustraciones, diferentes estilos y bueno, pues se merece la... Pues habrá que leerlo. Y bueno, pues una pena cuando recibimos la noticia. Además que murió siendo muy joven, tenía 58 años, fue hace unos meses y es una pena que... Y bueno, pues aquí Irra y yo que estamos muy a favor siempre de las adaptaciones literarias a la gran pantalla. Por supuesto. Hay gente que no le gusta, yo disfruto mucho. Ya, sí, porque además, fíjate, y hay veces que encontramos adaptaciones que nos gustan y tal, es una maravilla, y también para criticar las que no nos gustan y poder decir en qué han fallado o lo que para nosotros es mejorable. Y aquí lo dejamos. Y ahí lo dejamos. Que gracias, Irra. Pues gracias a ti. Yo creo que ha quedado largo, pero yo creo que muy interesante. Comentarnos cosas y sobre todo mandarle mensajes a Irra, que para mí es un honor siempre que Irra venga para mí siempre a leer es un placer y un honor estar aquí contigo y poder hacer un vídeo con... Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, pues ya está. ¡Ah! Por fin. Ahora imagina que no se ha grabado.